son las obras en ermitas e iglesias, que si bien se hacen para la gloria de Dios, curas, los que administran los dineros y bienes para estas, algunos de estos curas no administran como es debido estos dineros, pues han de mantener nuestras haciendas. Pues tesoro, el rey, como ya ocurrió en el pasado, y en prueba de verdad, son todos los cabezas de familia. Únase el documento alegado. Personero de la Villa de Roa para exponer sus razones en el asunto de pastos, viñas y majuelos. Otra de las disputas en las que no pudo haber acuerdo es en el aprovechamiento de los pastos en las viñas de la villa. Bien es sabido que los vecinos de Roa tenemos como principal ingreso el que viene de los vinos, pues por su calidad y abundancia se exporta a otras villas y ciudades de Castilla, incluso a otros reinos. Bien, que debemos cuidar para asegurar nuestro presente y el futuro de nuestros hijos, además de hacer frente a las grandes cargas a que el rey nos obliga, por motivos de las guerras que mantiene. Esto nos lleva a cuidar en extremo los majuelos, por ser la fuente de la que todos bebemos. La villa, con el esfuerzo de sus vecinos, ha dispuesto de pastos comunales para el alimento de sus propios ganados y caballerías, lo que podrían hacer los pueblos dentro de su jurisdicción. ¡Silencio! ¡Respeto! También la villa ha dispuesto de cabezas de ganado para sus necesidades y las de su familia, y de este modo que los pastos comunales puedan alimentar a todos sin tener necesidad de pastar las viñas, por los graves perjuicios que en ellas causan, no solo al comer tallos en primavera o verano, sino también en invierno, pues se comen yemas, tronzan varas y terciones, arruinando la brotación y la cosecha del año siguiente. En los pueblos, la ganadería no tiene ni límites ni control. Tampoco se han dispuesto de pastos comunales para el alimento de sus propios ganados y caballerías. Y esto provoca la escasez de alimento en invierno. Y no son la villa y sus vecinos los que deben de pagar estos desatinos. Por eso, pedimos a vuestra majestad que no permita pastar las viñas de la villa, pues son nuestro principal valor y si se menoscaba su producción, no podemos afrontar las muchas cargas que la corona nos exige. Y en prueba de verdad, aporto este documento suscrito por todos los vecinos de la Villa de Roa. Únase al legajo. Para ir a la otra parte, este tribunal llama a don Iván Esvela, de Quinzán. Si bien es cierto lo que dice el personero de la Villa de Nadal Vélez, no lo es menos que los pueblos que represento, al tener pocas tierras roturadas, estamos en la necesidad de dedicarnos al pastoreo. Además, tenemos que cuidar nuestro cultivo, de todas las clases de alimañas que viven y merodean por los montes, mermando nuestras cosechas, siendo el ganado la única fuente segura para nuestro futuro. Al tener pocos majuelos y dedicar las escasas tierras de cultivo al alimento de la gente, tenemos que aumentar nuestro rebaño si queremos sobrevivir y pagar las cargas que nos impone el rey. Si este ganado no se alimenta correctamente, nuestra renta bajará y será nuestra ruina y la de la corona.
muchas han sido las caídas pasadas con este afán. En los intentos, muchas caballerías jóvenes se han partido el espinazo tirando de las cruces, para ruina de sus amos. No ha sido por vagancia o por dejación, no, sino por las muchas faenas que cuesta limpiar una faena de tierra. Eso, estos de Vanilla no lo saben. ¡Silencio! ¡Un respeto en la casa de Dios! Nosotros, los aldeanos, venimos a rogarle a vuestra majestad que nos deje pastar las viñas, si no hubiera otras tierras a prestar. A cambio, prometemos seguir en los intentos en roturar nuevas tierras para el cultivo. Como prueba de valor en lo que digo, entrego este documento firmado por todos los cabezas de familia de los pueblos que represento. Únase al legado. Este tribunal llama a don Pascual Pérez, personero de la Villa de Ro, para que exponga las razones en el tercer y último asunto de esta controversia. Pascual. Nobles consejeros, como personero que soy por la Villa de Ro, comparezco de nuevo ante este tribunal y por mandato expreso que aquí porto, digo. El último asunto que no hubo forma de resolver en las muchas reuniones del Medianeto de Durón es el uso de lagares y bodegas. Este asunto es principal y de compleja solución, pues han de conciliarse los intereses personales, los de la Iglesia y los de la corona sin menoscabo de ninguno, además de atender en su justa medida a los que por necesidad lo precisan. Es bien sabido que los vinos de la villa, por su calidad, se exportan y con lo que se gana podemos mantener a nuestras familias y cumplir con las muchas cargas que nos impone el rey nuestro Señor. Los de las aldeas meten la uva en los lagares de la villa y fermentan en sus bodegas, pues ellos no las tienen. Y además quieren tener el mismo o más derecho que los de la villa. ¡Silencio! Siendo los de la villa los dueños de estas cuevas y los que corren con todos los gastos de arreglos y desinfecciones. Esta industria ha llegado a tal extremo que todo el suelo de la villa está lleno de bodegas, pues se cuentan más de 100, no teniendo sitio para la cosecha en los años de abundancia que de cuando en cuando se dan. Y creo que es justo que tengan preferencia sobre los dueños, sobre los que no lo son, pues son los que soportan la carga. Otro asunto a resolver es la demanda de los aldeanos en vendimiar antes que los de la villa, alegando situación de pobreza irremediable. Si bien es cierto que hemos de considerar situaciones graves, se han de ver si antes estas peticiones no son engañosas, pues la picardía es un vicio bien extendido en Castilla. Aunque lo más importante es garantizar que los vinos sean potables, y es sabido que la uva no sazonada da un brebaje pernicioso para la salud, y esto arruinaría las exportaciones. Por todo esto, vengo a pedir a su majestad, en nombre de los vecinos de la villa, que resuelva que no se vendimie hasta que la uva no esté bien sazonada, que tengan preferencia los dueños de los lagares y luego, si sobra sitio, los demás, empezando por los de la villa y después los de los pueblos. ¡Silencio! En prueba de verdad de todo lo que digo, aporto este documento suscrito por todos los vecinos de la villa. Únase al legado, con el fin de oír a la parte contraria en el mismo asunto. Tiene la palabra don Gonzalo. La hora.
Ya se ha dicho antes, el estado de calamidad de nuestros pueblos. Nuestras malas haciendas no dan para mantener a las familias con dignidad. Los de la villa abusan de su condición de dueños de bodegas y lagares. Se aprovechan de la necesidad de los más pobres que tienen que vender el fruto de su sudor a precios de ruina. Para nosotros no hay ni bueno. Cuando la cosecha es abundante, no hay sitio en los lagares, y muchos majuelos quedan sin vendimiar, y su fruto para provecho del ganado. Como bien dice Pascual Pérez, casero de la villa, el vicio de la picardía está muy extendido en Castilla, y muchos dueños de lagares y bodegas aseguran en falso tener el sitio lleno, y luego los curas compran el excedente a los más necesitados, a casi de valor, cayendo en el pecado de la usura como cualquier infiel. ¡Silencio dicho! ¡O mando a la guardia a arrestar a los autonotadores! Sí. Si bien es cierto que los de la villa son dueños de lagares y bodegas y han de echar sus gastos, no es menos cierto que las rentas que nos imponen son abusivas. Por todo lo dicho, vengo a pedir a vuestra majestad que tenga en cuenta el estado de calamidad de muchos de nuestros vecinos y se les dé preferencia en la vendimia y entrada de uva en los lagares. Que se regulen las rentas y se nos dé el mismo trato que los de la villa, pues todos somos hijos de Dios y súbditos de su majestad. Que se castigue de manera ejemplar el pecado de la usura, desterrando al que lo cometa, como cualquier infiel, pues es mucho el mal que se hace al pueblo. En prueba de verdad de lo que digo, aporto este documento firmado a todos los vecinos de los pueblos a los que represento. Una C al legado. Personeros de la Villa de Roma, de sus pueblos y haciendas, ¿tenéis algo más que decir o añadir a lo aquí dicho por todos y cada uno de vosotros? ¿Queda claro? Este tribunal ha oído con atención a todos los litigantes, que les ha dado ocasión de réplica y que ninguno tiene más que añadir a lo aquí dicho. Por lo tanto, quedan claras las pretensiones de cada parte. Este tribunal considera conveniente llamar al dominus de la villa y al alfo de Roa y personero del rey para que diga lo que convenga en este caso como conocedor del lugar y de sus gentes y apartar luz a lo aquí expuesto por las partes y pueda defender como convenga los intereses del rey como es su obligación. Adelante, don Fadrique. Majestad, nobles consejeros, acudo a vuestra presencia por haber sido requerido para esta ocasión, como representante del rey en el alfódero, y que abarca todas las personas y haciendas dentro de su jurisdicción, tanto de la villa como de los pueblos y aldeas. En Pascua de Pentecostés hará ya 12 años que el rey don Alfonso, en mi ciudad, Córdoba, me encomendó el cuidado de su hacienda en el alfódero. Creo haber cumplido bien mi ministerio, porque después de tantos años sigo aquí. No tengo reclamación pendiente por parte de su majestad, que siempre ha dado por buenas mis cuentas. De lo contrario, hubiera recibido queja. Vine a estas tierras con mujer y 3 hijas, con la intención de agrandar mi fortuna. A la costa, ni tengo mujer, no tengo hijas, y mi hacienda, lejos de mejorar, mengua. No es momento ni lugar de presentar quejas ni relatar desdichas personales bien conocidas por todos. 100 veces pedí al rey y mi señor el relevo, y no he tenido respuesta.
lo que pido a Su Majestad me releve del juramento que en su día hice al rey, que permita que regrese a mi querida Córdoba. Desde que tuve noticias de ser llamado ante este tribunal, he puesto en orden mis reflexiones. Y esto es lo que tengo que decir. Qué contrarias son estas tierras de las mías, tan duras que parece que Dios nuestro Señor tenga siempre cuenta pendiente con estas gentes. Pues cuando no llega, granizo; cuando no, o hay sequía, o la tromba y misericordia. Que al fin y al cabo no hay año que colme sus trabajos. Es tan magra la cosecha, pues que a duras penas da para mantener a la gente en los mejores años. En nosotros acecha el hambre. Muchos mozos, están en el servicio de armas. Otros profesan en conventos cercanos o en otros de más lejos, faltando brazos para mantener la tierra. Solo hay una cosa que destaca sobre las demás, y es el vino, que es famoso hasta los Flandes, ya que estas gentes dedican todo su empeño, pues saben que de ello depende su vida. Creen en Dios y en las tradiciones leales al rey, siempre que respete sus fueros, que todos y cada uno de ellos han jurado defender desde que en 1143 se los entregara el rey Alfonso. Le puedo asegurar, señor, que no hay gente en el reino más fiel a esta tradición, y quieren acabar allá por donde van. Y lo mismo vale para los de la vida que para los pueblos, pues a todos atañe. Es más, no hay cristiano que desde su más tierna infancia no sea adoctrinado en el conocimiento de los derechos que el fuero les da, que a ellos se agarran como un perro flaco al hueso, sacándola a reducir a la mínima cosa. Da igual que sean labradores, pastores, artesanos, jóvenes o viejos, pues todos lo conocen al dedillo, siendo imposible lidiar con estas gentes fuera de estas normas. Por ser escaso el beneficio, los vecinos son avezados y dominan el arte de la picardía y hurtan lo que pueden de los impuestos a costa de la hacienda. Se entregan con tal ahínco al engaño que cuando bajo a las más de 100 bodegas para contar vinos y cubas, me llevan por laberintos que solo ellos conocen. Ciegan naves con muros de adobe con la excusa de que la nave siguiente ha sido vendida y se entra por otra puerta, o que hay peligro de derrumbe. Me dan a probar vinos ácidos y rancios, de manera que cuando tengo que tomar la parte del rey, solo puedo entregar lo que. Con el ganado pasa lo mismo. Cuando voy a contar, los rebaños menguan, quedando reses flacas y viejas. Las demás están en otros rebaños. Y cuando voy a contar estos, me pasa la misma, pues son hábiles en cambiar el ganado de un sitio a otro sin ser vistos. Claro, todas las cabezas de ganado tienen la marca de su dueño y bien conocida por todos. Pero aparte tienen otra marca que no se ve. Para de esta manera, una vez acabado el recuento, cada cual se lleva las suyas y se acaba el problema. En esto tienen que ver también hasta los ministros de la Iglesia, al tomar la parte del diezmo que por derecho corresponde. Por tanto,
puedo contra tanta adversidad. Se me acusa antes de, y menos, todavía menos, desde que el rey llamó a las armas en mis manos. En lo referente a este juicio, 13 veces he sido llamado por este concejo y después de muchas discusiones, tan solo entré su acuerdo, pero con tantas trabas que el acuerdo era nulo desde el principio. Se me acusa ante este tribunal de incapaz por no hacerlo cumplir. No ha sido por falta de empeño, pero cada vez que exigí su cumplimiento a las partes, estas me venían siempre con alguna salvaguarda y así me han tenido meses, años, sin que nadie cediera en sus pretensiones. No han sido míos los incumplimientos, sino de ellos, que nunca tuvieron ni voluntad ni intención de cumplirlos. Esta es mi exposición como conocedor de la villa y de sus gentes. Majestad, nobles consejeros, mediten bien su sentencia, pues de una justicia en condiciones no solo depende la vida y la hacienda de los vecinos, sino también la paz, pues no hay nadie más dispuesto a la revuelta que no tiene nada que ver. Eso bien lo conoce su majestad, por haber pasado en otras villas del reino. Mucho agradecemos al muy noble y leal don Fadrique su exposición, que sin duda será de gran utilidad en la resolución de estos pleitos. Don Fadrique, por indicación de Nuestra Señora la Reina de Bilbante, haremos saber al rey don Sancho de vuestro deseo de partir de cambio en el lugar donde estáis y merezcáis merecido descanso en vuestras tierras de Córdoba. Mucho agradezco a su majestad, su reglí. Que Dios nuestro Señor nos comprenda. ¿Tienen los personeros aquí presentes algo que replicar al Dominus? Pues bien, con el fin de oír a todas las partes y cuantas personas relevantes tengan algo que decir, este tribunal llama al magistrado, juez y alcalde mayor del concejo de Alarcó de Roa para que diga lo que tenga que decir en este proceso sin que se incline por ninguna de las partes, pues el concejo ampara a todos y cada uno sin distinción del lugar donde viva y al que pertenezca. Adelante, don Bernardo. Majestad, nobles consejeros, comparezco ante este tribunal presidido por la reina en representación de todos los vecinos de la villa de Roa y su alfoz, en virtud del decreto del fuero que a bien tuvo concedernos nuestro emperador don Alfonso en el año 1143. Más de 150 años han transcurrido desde aquella concesión y desde entonces todos los reyes castellanos han jurado respetarlo y cumplirlo. La tradición dice que resolvamos nuestros asuntos sin mediar otros. Solamente el rey puede mediar a ruego del concejo y disponer lo que crea conveniente, siempre que no se oponga a nuestros privilegios. Ese, no otro, es el motivo por el que hoy estamos aquí. No hubo acuerdos duraderos, como aquí se ha dicho, y tras muchas disputas entre vecinos y antes de que las cosas lleguen a más, pedimos la intervención del rey, dispuestos a cumplir y hacer cumplir lo que su majestad diga, siempre que no merme nuestros fueros y la sentencia sea justa. En
tiempos bien recientes hemos visto como algunos nobles han corrompido la voluntad del rey para sacar provecho, menguando fueros y libertades que algunas villas tienen desde tiempo inmemorial, dando pie con ello a revueltas y algaradas con grandes pérdidas en vidas y en haciendas. Quiera Dios nuestro Señor que esto no ocurra aquí. Estos mismos nobles viven en la corte con grandes lujos a costa del hambre de los pobres y no se sacian. Por eso, tenga en cuenta Su Majestad que la gente pondrá por delante a sus hijos de los lujos ajenos. No es de justicia quitar el pan al pobre para dárselo al rico. Si el pobre no ve amparo en quien tiene obligación de dárselo, es justo que oculte sus humildes bienes a los recaudadores, pues no hay cristiano obligado a dar lo que no tiene ni a pagar lujos y vicios ajenos a costa del hambre de los suyos. 1000 veces hemos socorrido al rey en sus disputas con los moros y otros enemigos extranjeros. 1000 veces no volvieron todos los que fueron, dejando huérfanos y viudas que atender, que de no ser por las familias y los vecinos estarían abocados al hambre y a la miseria. Estos sacrificios, ninguna recompensa han tenido. Algunos antepasados nuestros emigraron a otras tierras, más allá de la Extremadura castellana, en busca de acomodo y para mejorar su fortuna. Dióles el rey allí tierras yermas y secarrales, menos agradecidas si cabe que estas, donde trabajando de su pasor y dejándose la vida apenas sacaban para mantener a sus familias, mientras los nobles y la Iglesia fueron premiados en demasía para lo poco que aportaron. Ahora, nuestros mejores jóvenes y la gente de valía se encuentran sirviendo al rey y nos faltan manos y brazos para las obras del campo, pues en las aldeas y pueblos solo hay ancianos, mujeres y niños. Tampoco podemos llevar a cabo las obras comunales. Por todo esto expuesto, rogamos a vuestras mercedes, dicten sentencia justa, para que dure por los siglos, y tendrán como siempre nuestra lealtad. No tensen la cuerda, pues en estos tiempos convulsos y difíciles, cada cual mira por los suyos y por lo suyo, y es fácil ser tornadizos y cambiar de bando, como Su Majestad bien sabe. Majestad, nada más tengo que decir. Nobles consejeros. Habiendo terminado las exposiciones, por última vez digo que si alguno de los presentes tiene algo que decir, lo diga ahora. Con la venia de Su Majestad, habiendo sido expuestas en audiencia sus respectivas razones por las partes, en boca de los personeros, habiendo ido al personero del rey y al magistrado del concejo, teniendo incluidos en el legajo los escritos de las reuniones del medianero de Durón y constando en autos las peticiones de las partes, y oídos todos por Su Majestad doña Violante y sus fieles consejeros, queda el asunto pendiente del dictamen real. He dicho. Pidamos al Altísimo en este templo consagrado, ilumina la razón de Nuestra Señora y los nobles consejeros, dictando sentencia justa que dure por los siglos de los siglos. Amén.
Sancho, nunca
litigantes y las autoridades. Con esto y con todos los antecedentes, ya solo nos queda ajustar la sentencia a las leyes del reino. Y para eso, nadie mejor que usted, don Diego. Agradezco a vuestra señoría la confianza que deposita en mi humilde persona y mis limitados conocimientos. Siento sobre mis hombros un peso tal que me corroela, temiendo no ser digno de la confianza que en mí deposita su majestad, hasta tal punto que si fuera por la devoción que os profeso, rogaría a vuestra caridad que pasara de mí este cáliz. Solo por ello acepto el reto, mas tengo dudas de cómo encauzar este asunto sin entrar, pues solo soy un simple secretario. Dejad las lisonjas y la falsa modestia. Sabéis que no me excedo cuando digo y afirmo que sois un prestigioso jurista, que habéis intervenido en cientos de batallas mucho más importantes incluso que la que nos ocupa. Así que no queráis agrandar vuestro mérito haciendo más grande la causa de lo que ya es. Y no queráis recibir más recompensa de la ya recibida. Os escucho. Majestad, tarea harto compleja me encomendáis, pues según deduzco, la sentencia tiene que ser del agrado de los unos y de sus contrarios. Ponéis además en mis manos el futuro de vuestra leal persona y soy presa de gran desasosiego. Por eso estáis aquí, pues si fuera cosa baladí, no necesitaríamos vuestros servicios. Buscad la luz en las Sagradas Escrituras. Acudís a la sabiduría de Salomón, partiendo en guisa y dando a cada uno lo que le corresponde. Desde San Blas llevo dando vueltas al asunto. Mis reflexiones han quedado mudas ante las amenazas que se ciernen sobre vuestra real persona y soy presa de gran sosiego y desasosiego por si esto llega a caer algún mal sobre vos. Dejad los requiebros, don Diego, y vayamos al grano, por favor. Bueno, según mi opinión, la sentencia debe ceñirse al caso concreto y asiente que puede ser revocada y anulada por entrar en contradicción con otros asuntos reales. Solo debe de entrarse en asuntos de enjundia, dejando el resto al arbitrio de los villanos. Para eso tienen el concejo. Debe respetarse el fuero y las costumbres de estas gentes. Para ellos es algo sagrado. Bien lo han dicho todos en la lista. No lo van a imponer.
cargas más allá de lo que se usa, salvo por el cumplimiento de la sentencia. Hay que terminar la construcción de la muralla, siendo preciso el esfuerzo de todos, evitando agravios. Lo de la pastura, cada uno que haga lo que quiera con lo suyo, dejando a salvo las viñas ajenas. En lo de la vendimia, dar la razón a los de la villa. Necesitamos de su lealtad y estas gentes viven del vino. En el uso de la garis y bodegas, dejarlo a criterio del concejo, que ellos entiendan. No es conveniente entrar en ese avispero. Si este asunto se resuelve con buen criterio, será de aplicación en otros lugares del reino. De lo contrario, será la ruina de vuestra merced y la mía propia. Pues que así sea, don Diego. Agradezco a vuestra merced su confianza en mi persona y con las notas que he tomado en la vista, redactaré sentencia que tendréis dispuesta después del toque de víspera para la firma. Rogaré a Dios para que ilumine su mente en la redacción de la sentencia. Ahora me voy a misa y pediré a la Virgen Santísima por vos y por todos nosotros. Si tenéis el placer de acompañarme. Majestad, nobles caballeros, personeros de los litigantes, habiendo leído los documentos del legajo, oído con atención a las partes, teniendo en cuenta los intereses de los presentes y los del reino, representados aquí por Nuestra Señora Doña Violante, nosotros, nobles de Castilla y consejeros de su Majestad, hemos tenido a bien exponer a la reina nuestra opinión, que por ella fue requerida, por la importancia y dificultad de los asuntos a tratar, con ánimo de resolver con justicia el asunto, pues hartas disputas ya en el reino como para añadir más. Tras oír misa oficiada por el abad de este convento, consagrado a María Santísima, y pedir a nuestro Señor Jesucristo nos ilumine en esta tarea, Su Majestad la Reina Doña Violante ha dispuesto esta sentencia. Señor secretario, proceda. Sepan cuantos esta carta vieren, como ante mí doña Violante por la gracia de Dios, reina de Castilla y de León, tienda que había entre la villa del Roa y de los pueblos del mismo lugar, en razón de la muralla de la villa, de cómo abusan los de los pueblos con los de la villa a favor del trabajo de la muralla, y otros sí, por la contienda que había en razón de la vendimia, de cómo habían de vendimiar y enrozar sus pagos, y otros sí por razón de la pastura de sus ganados,
cómo deben de pacer las viñas después que fueran vendimiadas. Vinieron al concejo de la villa Pascual Pérez, hijo de Joan Pérez, y Adán Vélez, hijo de don Romero, con personería en el concejo sobredicho. Y por los pueblos vinieron Iván Esvela de Quintana y don Gonzalo de la Horra, con personería que me dieron en la ronda, de los pueblos sobredichos, y con la carta que decían por fiadores a Pedro Martínez de Villascusa y a Dana Aparicio, su vecino, y a Domingo Ibáñez el Calvo de Quintana, y a Pedro Martínez el Zarratero, que ellos hicieron entrar a los de los pueblos en razón, y por una carta que me dieron en el consejo de la villa y de las aldeas, sellada con el sello colgado, en el que dice de cómo se avinieron todos en uno en aceptar y dar por firme cuando yo mandase en estos pleitos sobredichos. Por tanto, tengo a bien y mando, primeramente en lo de la muralla, que elaboren a cuadrillas los de la villa y los de los pueblos, y que así se les pague lo que elaborasen. Y si la pagación no es cierta o no estuviera bien declarada, en colmo labore cada uno, que tomen 4 hombres buenos de la villa y 4 de los pueblos, y que los partan en guisa, que cada uno sean ciertos de lo que elaborar, y que hagan buena labor, y que hagan andamio y antepecho y almenas, y el andamio que sea el que pueda bien andar un hombre bien armado, con ballesta en todo el cerco, y que la cerca que sea de 6 tapiales de alto, sin el antepecho y sin las almenas, y el antepecho y las almenas sean encalados para que no se derroguen. Y si la labor no la hicieran o la menguaran o no quisieran laborar como así como deben, mando a los alcaldes y a la justicia que fueran en sazón, que tomen cuanto les fallase hasta que hagan lo que tengan que hacer, en prenda que los tomaren por esa razón. Si no la quisieran hacer o la recibieran la labor en 15 días, mando que siga adelante y venda la prenda y nunca más trabajen en la obra de la cerca ni en las demás, así como os queda dicho. Así tenemos a bien mandar en razón de la vendimia, que nadie vendimie los pagos de la villa ni de las aldeas hasta que el concejo acuerde no romper a vendimiar. Y en lo que fuera de pago, que lo puedan vendimiar cada uno cuando lo quisiera y hacer de ello su provecho. Y los 3 miércoles que suelen hacer para vendimiar antes de que rompa, que sigan así, como siempre usaron. Y si alguno de los pobres hubiera menester ser socorridos y hubiera hombres que fueran al concejo a mostrarlo, que hagan gracia y se les dejen vendimiar y tomar de ellas cuanto quisieren para hacer de ellos su provecho. Y que a cualquiera que hubiera menester le hagan alcanzar esa gracia, y que a cualquiera que de otra manera vendimiare o levantare o vendiere, que se le aplique la pena tal como usar hasta aquí. Otro sí tengo bien y mando, que después de todas las viñas fueren vendimiadas en la villa y en las aldeas, que puedan pastar con sus ganados los de las aldeas, cada uno en la suya, y que no les prendan ni les hagan mal alguno por ello. Y si en los de la villa pacieren, que se les peche aquella pena que siempre usaron. Y mando y defiendo que ninguno sea osado de ir ni de pasar contra ninguna de estas cosas sobredichas que yo mando, más que se tengan y se cumplan, y que sea guardado para tiempo, y que cualquiera y cualesquiera que contra ello fuesen, se les ponga pena de 1000 maravedís de la moneda nueva. Lo mando para mí la mitad y la otra mitad para la costa. Y para que esto sea seguro y no venga en duda,
mándeles dar esta mía carta sellada con nuestro sello colgado, dada en el monasterio de Valbuena. La reina lo mandó a 16 días andados del mes de marzo de 1295 años. Yo, Diego Pérez, lo escribí por el mandato de doña Violante. Vosotros, don Pascual Pérez, don Adán Vélez, don Ibáñez Vela de Quintana, don Gonzalo de la Orden, personeros de la villa de Roa, de sus pueblos y aldeas, ¿habéis oído de viva voz esta vuestra sentencia? ¿Juráis cumplir y hacer cumplir esta vuestra sentencia a todos los vecinos de vuestras jurisdicciones? Si así fuera, que Dios os lo premie con la gloria eterna. Si no, recibáis el castigo de Dios y de los hombres. Leída y acatada esta sentencia por los personeros de los litigantes, en este lugar sagrado ante la reina doña Violante, procede la sanción real liberada, confirmada y sellada al concejo de la villa de Roa, para que a su amparo sean cumplidos los mandatos que en ella se dicen y se apliquen las cargas y sanciones a quien incumpla con lo que se manda. Sin más trámite, se da por concluida la vista y resuelto el pleito por mandato de su majestad. He dicho. A lo largo de 7 siglos, el concejo de Roa actuó conforme a estas ordenanzas con decisión. Así, en las denuncias por intrusiones de ganado lanar en las viñas, que se comían tallos, y lo que es peor, las yemas de las cepas, causando graves daños. Desde esta sentencia, en Roa ha estado prohibido pastar las viñas, siendo motivo de graves sanciones. También intervino en las murallas de la villa, en los caminos, y como obra mayor, la construcción en el año 1611 de la iglesia consagrada a San Esteban, al pie de la muralla y junto a la puerta sur del mismo nombre, y en tiempos recientes la actual Plaza de Toros. La última sentencia conocida en asuntos de vendimia y usos de lagares es la reclamación presentada el 13 de septiembre de 1856 por 13 vecinos de Roa y resuelta por el concejo en sesión de 22 de septiembre del mismo año. Vale, estamos todos.